La América colonial fue aquel periodo iniciado en el año de 1492, donde las naciones europeas llegaron a las Américas para aumentar su riqueza y poder así ampliar su influencia sobre los asuntos mundiales. Durante los siguientes siglos, la mezcla de culturas e ideales fue enorme, y a pesar de que también se dio bastante la imposición de muchos de los ideales por parte de los europeos, la gran mayoría de estos se fueron adaptando a aquello que los rodeaba. Las creencias en estos tiempos tenían una mayor diversidad, pero también un gran enfoque hacia los miedos de las personas. Por ello, las leyendas que se creaban con toda la intención de aterrorizar a quienes tenían la mala suerte de escucharlas, eran terroríficas. Si bien fue una época bastante dura para las personas que habitaban en América, hay que reconocer que las leyendas de aquellos tiempos eran realmente buenas, y es por eso que hoy les traemos 3 leyendas de terror de la época colonial. Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a la senda del terror, donde el miedo, lo extraño y lo paranormal se apoderarán de tus sentidos. Mi nombre es Agramon, demonio del miedo, seré su anfitrión y guía en este hermoso, espeluznante y asombroso mundo del terror. Iniciemos. Hace muchos años existió una calle llamada de la Cerbatana. Esto debido a que las personas que ahí vivían solían usar mucho este peculiar juguete para divertirse, e incluso era una de las principales ventas que ahí había. En esa calle vivía también la principal protagonista de nuestra leyenda, Doña Sol Aponte. Le gustaba mucho disfrutar del bullicio que había en la calle y gozaba con solo estar recostada en su balcón, pero no era la única que gozaba con esto, pues los galanes del pueblo se regocijaban con su sola presencia, ya que la joven era una mujer considerada de extrema belleza. Muchos fueron los hombres que se atrevieron a cortejar a esta hermosa mujer, pero por capricho y por vanidad de la chica, terminaban siendo rechazados. Aquellos de mayores riquezas eran quienes más solían persistir, hasta que en cierto momento, 2 de ellos llegaron a coincidir, provocando que la situación estuviera próxima a terminar en un duelo a muerte. La tía de la chica, llamada Doña Estefanía, quien era la que obligaba a Doña Sol a rechazar a todos aquellos hombres, solía ser quien evitaba esta clase de duelos, pero en esta ocasión, la señora tuvo en mente una idea que desconcertó a aquellos 2 hombres. Doña Estefanía les comentó que ellos 2 no eran los únicos que querían la mano de su sobrina, así que deberían someterse a un duelo con otro par de caballeros, don Pedro Zúñiga y don Apolonio Rebollo, quienes en ese momento llegaban en un carruaje para sumarse a aquella escena. En ese mismo momento salió también para unirse a ellos la hermosa Doña Sol, cuya belleza distrajo a los caballeros y los hizo olvidar todo aquello que no tenía que ver con admirar a esa mujer. Doña Estefanía, la tía de la chica, aprovechó el momento y explicó sus condiciones para ganar la mano de su sobrina. Sé que ustedes son ricos, así que lo que queda es mostrar sombría ante mi sobrina, pero no será por medio de la espada, ni batiéndose a un duelo a muerte. Quiero para mi sobrina aquel que durante el próximo año demuestre más hombría, caballerosidad y gallardía. El que lo logre se casará con mi sobrina, pero quiero aclarar que está estrictamente prohibido que se hagan daño entre ustedes. Los 4 caballeros, emocionados por el estímulo de tan original idea, pactaron con sus espadas aquel acuerdo, jurando que regresarían dentro de un año para poder cumplir su promesa. En el momento en que se marcharon, Doña Sol le reclamó a su tía por la decisión que había tomado sin haber consultado con ella lo que sentía, pues ella no estaba interesada en ninguno de esos hombres, y mucho menos los amaba, a lo que la tía contestó: es verdad que no debes amarlos, a ninguno de ellos, pues las familias de esos 4 estuvieron involucrados en la muerte de tus padres. ¡No puede ser!, gritó Doña Sol. ¿Y así pretendes obligarme a que termine casada con alguno de ellos? No te he dicho que hagas eso, querida sobrina. No los reuní para que ames a uno de ellos, sino para que los conozcas y los odies, más y más cada día, pues planeo hacer que paguen por lo que le pasó a tus padres. Con esto, tanto Doña Estefanía como su sobrina estuvieron de acuerdo en vengarse de aquellos hombres, y al mismo tiempo, de las familias culpables de que los padres de Doña Sol perecieran, pero no pensaban hacerlo ellas personalmente. En lugar de eso, las 2 mujeres fueron con una muy conocida y poderosa hechicera, llamada Tomasa. Le contaron acerca de los hombres, los cuales Tomasa conocía muy bien,
pues era un tema que ya había tocado anteriormente la bruja con la tía de Doña Sol. Le prometió que los 4 morirían para que consumaran su venganza contra aquellas familias. La bruja creó 4 muñecos vudú de aquellos hombres tras recibir el pago de las mujeres. Se dedicó toda la noche a conjurar dichos muñecos, creó los preparativos para llevar a cabo las muertes e invocó a la entidad malévola a quien rendía tributo para que le ayudara a consumar el trabajo. En cuanto terminó, pidió instrucciones a las mujeres que la contrataron para saber con quién acabaría primero. Estaban los muñecos de don Pedro Zúñiga, don Apolonio Rebollo, don Antonio de Contreras y don Juan García de Olmedo. Doña Estefanía escogió a don Pedro y solicitó que muriera dentro de 3 días y que los demás fueran pereciendo uno a uno cada 3 meses, a lo que la bruja asintió y prometió que así sería. A los 3 días comenzó lo que sería una cadena de eventos, tal como lo pidieron las mujeres, empezando por don Pedro. Un papel con una nota llevada por el viento a la casa de don Pedro Zúñiga. Decía: Pedro Zúñiga, tus días están contados, y en pálidas aguas morirás ahogado. El hombre, tomando esto con una sonrisa, no le dio ni siquiera la más mínima importancia, pues consideraba esto un burdo intento por asustarlo, por parte de los que son sus rivales en amores. Así que simplemente hizo bola aquella nota y se deshizo de ella. Al anochecer, uno de sus criados se acercó a él, exaltado y presuroso, a informarle que la hacienda de la cual don Pedro era dueño estaba en llamas. Sin mayor espera, don Pedro tomó su caballo más veloz y se fue a todo galope en dirección hacia su hacienda. Pero justo en el cruce del puente, su caballo se espantó ante la aparición de un ser misterioso y horroroso, lo cual hizo que don Pedro cayera con brusquedad hacia el río, donde su cabeza golpeó en las piedras del mismo, haciendo que quedara inconsciente, y por ello ya no pudo salir, ocasionando que al día siguiente se le encontrara, tal y como la nota predijo, en pálidas aguas, ahogado y muerto. 3 meses después, aquel suceso había quedado olvidado cuando una persona misteriosa y siniestra, en un carruaje negro, le entregó a don Apolonio una carta sin remitente, justo cuando caminaba por la calle. Don Apolonio, de vuestra vida el plazo ha terminado, y del alto árbol te verán colgado. Al igual que don Pedro, él tomó esta nota solo como una broma para asustarlo por parte de sus rivales. Sin embargo, al día siguiente, por un encargo del virrey, don Apolonio emprendería un viaje durante el cual fue asaltado, y sin ninguna otra razón más que el odio de sus asaltantes por las personas ricas, colgaron a don Apolonio provocando aquella amenaza, que se cumplió nuevamente. Llegó el mes de agosto, y teníamos ya 2 cadáveres en el haber de la bruja, pero esto no había terminado. Don Antonio de Contreras, quien se encontraba en un bar, encontró justo debajo de su vaso, y de manera imposible, pues no había nada ahí, unos segundos antes, una nota que decía: Señor de Contreras, pronto cesará vuestra vida, roto su corazón encontrará con una herida. Don Antonio pensaba lo mismo que pensaron los anteriores, solo que esta vez no lo tomó como broma, sino que su sospecha era que don Juan se estaba encargando de acabar con todos ellos, uno por uno, para así poder quedarse con la mano de la chica a quien pretendían. Debido a esta situación, se dispuso a marcharse con rapidez, pero en ese mismo movimiento tan brusco que hizo, importunó a otro sujeto que se encontraba en el bar, el cual sin reparo alguno le retó a un duelo en el cual don Antonio perdió la vida tras una estocada de su oponente que le atravesó el corazón. Quedaba vivo solo un caballero. Tras saber los sucesos ocurridos a sus rivales de amor, se consideraba afortunado, pues sería él quien se quedaría con Doña Sol, pero lo que no sabía es que la misma Doña Sol lo había dejado a él para el final, ya que por capricho quería que pereciera por una fiebre abrasadora y mortal, ante la cual la medicina no podría hacer nada. Las familias, al ser conocidas una de la otra, decidieron ir enterrando a sus hijos uno junto al otro, conforme fueron pereciendo, es decir, las 4 tumbas de aquellos 4 caballeros quedaron juntas en la misma sección del panteón. La venganza tras casi un año se había cumplido. Todo había terminado, o al menos así lo pensaba doña Estefanía y sus 2 cómplices. Lo que no esperaban es que llegaría a la Nueva España una comitiva de frailes. El 13 de agosto, día de San Hipólito, se acostumbra a llevar a cabo una ceremonia que se realiza cada 100 años en los cementerios. En el ritual se rezaba lo siguiente: Levantaos de vuestras tumbas, almas muertas por la injusticia y la maldad. En nombre del Todopoderoso, quien os da permiso, dejad vuestras tumbas e id por la justicia, aquellas víctimas de traición, maldad, hechicería, y clamad justicia.
Este año pasó algo que al parecer nadie vio venir. En respuesta al rezo de los frailes, 4 cadáveres se levantaron de sus tumbas, dejando atónitos a algunos y llenando de terror a otros. Pero no hicieron daño a nadie, al menos no de los que estaban ahí, pues salieron del panteón buscando la justicia que el fraile acababa de mencionar. La gente en las calles no sabía qué ocurría, todos huían despavoridos, mientras estos espectros muertos, pero a la vez vivos, avanzaban sin detenerse hasta que llegaron a una humilde casa, la casa de la bruja Tomasa. Según se cuenta, la escena dentro de la casa no pudo ser vista, pero sí escuchada, pues nadie se atrevió a entrar, en especial cuando se comenzaron a escuchar los gritos más hórridos y desgarradores que alguien hubiera escuchado. Los vecinos rodearon la casucha, pero nadie se atrevió a asomarse. El sufrimiento que provenía desde dentro era notorio. Se dio aviso a las autoridades desde muchas partes, pues el andar de los muertos no pasaría desapercibido, así que estos se apersonaron en la escena. Llegaron justo a tiempo para escuchar a doña Tomasa gritando por ayuda y clamando que todo había sido por órdenes de doña Sol y de su tía, pero no llegaron a tiempo para salvarla. Los soldados dieron fe ante el santo oficio de todo lo que había sucedido, y gracias a esas últimas palabras de la bruja Tomasa, se comenzó con una investigación contra doña Sol y su tía. Lograron descubrir que en efecto, Tomasa era una bruja y tenía tratos con el diablo, así que se decidió que no se enterraría su cuerpo, sino que se quemaría. Los 4 cuerpos de los hombres fallecidos yacían tirados en aquella casa, nuevamente sin vida, así que fueron llevados a sus tumbas para darles santa sepultura. Por último, doña Sol y su tía, tras ser encontradas culpables, se les impuso una pena de castigo, la cual constaba de 2 tormentos a los que no pudieron sobrevivir, y de esta manera, quemaron también los cuerpos de aquellas 2 mujeres que habían quedado relacionadas con la brujería. La historia pasó a conocerse a través de los años, con el nombre de la doncella y los 4 embrujados. Una historia que demuestra que la venganza termina acabando con quien será la víctima de la misma, pero también termina con aquellos que la efectúan. La leyenda comienza en la época de la colonia, en el estado de Durango. Ahí se encontraba viviendo una mujer a quien se le conocía como Doña Paz. Doña Paz proclamaba ser una bruja con grandes poderes, pero a pesar de la época, las personas que vivían en aquel poblado no creían para nada en las palabras de la mujer. Esto hizo que ella terminara por odiarlos, y debido a este odio que sentía hacia todas las personas en general, se le ocurrió una idea con la que podría perjudicar a la mayor cantidad posible de personas. Así que organizó una revuelta, donde procuró que participaran todos los líderes indígenas de la región del Tizonazo, revuelta con la cual ella recuperaría su poder e influencias. Mediante embustes y mentiras, logró que los habitantes del pueblo se pusieran de su lado, y su éxito fue tal que se le empezó a conocer como la hechicera más poderosa de toda la región. Las cosas iban marchando como ella quería, y por ello los indígenas hicieron su propio gabinete donde serían comandados por Jerónimo de Morante, una persona maliciosa y muy inteligente. Aún con él como líder, había alguien que tenía todavía mayor poder, que era la gran jefa de todo, la misma bruja Doña Paz, a quien se le atribuían todas las cosas malas que sucedían en la zona, pues ella las comandaba personalmente, y del mismo modo, todo aquel que no se uniera a ella y siguiera sus órdenes, ya fuera indígena o español, sufriría las consecuencias de sus poderes. Las consecuencias de las revueltas se estaban volviendo bastante graves. Por ello, el gobernador de Durango decidió combatirlos utilizando al ejército, los cuales se presentaron en el lugar de la sede principal de Doña Paz, obligando así a los indígenas a pedir la paz, perdonándolos a cambio de entregar a sus jefes. Sin embargo, el miedo que los cabecillas de la revuelta sentían por la bruja era aún mayor que el que sentían por los soldados, ya que creían que ella podría transformarse en cualquier animal, ya fuera un ratón, lechuza, un sapo, y que con esto podría estarlos espiando, para que cualquier momento cualquiera de ellos que diera razón acerca de quién era la líder, ella los castigaría por traicionarla. Hubo uno entre todos ellos a quien apodaban Pies de Liebre, debido a la agilidad que tenía. Él decidió delatar a la bruja y con esto, Doña Paz fue capturada y sentenciada a muerte junto con sus principales capitanes. Una vez dictada su sentencia, la duda era cómo harían para hacer que partiera de este mundo. Se decidió que sería por medio de la horca, pero alguien comentó que era un método demasiado rápido,
por lo que sugirieron que se hiciera sufrir más a aquella bruja, y así sirviera de ejemplo para todos aquellos que pensaran en otra revuelta. Querían que sufriera, pues aparte, ella había hecho sufrir también a muchas personas. Sin embargo, la ejecución se fue posponiendo más y más, debido a que los otros que se estaban sublevando aún seguían luchando y continuaban avanzando, poniendo en apuros al gobierno, y más porque sus actividades eran bastante sanguinarias, no dejaban a ningún español vivo, y necesitaron de bastante tiempo y esfuerzo para imponer la calma. Cuando terminó todo, se volvió a tocar el tema de la sentencia impuesta a la bruja, y es aquí donde todo se tornó impresionante. Durante una de las reuniones, se hizo el comentario de que el veneno era algo muy doloroso para quien lo consumía, pues antes de morir, la persona sufría bastante, y por ello sería un excelente castigo para aquella bruja. Se le dio veneno a la bruja, pero nada ocurrió. Ella lo tomó como si de agua se tratara, y nunca vieron los efectos que esperaban. Por ello optaron por algo más fuerte. Le dieron una bebida con vidrio molido y con cicuta, uno de los venenos más dolorosos de ingerir. Todos pensaban que con esta bebida terminaría con su sistema digestivo hecho pedazos, pero nuevamente nada ocurrió. El veneno no lograba hacerle nada a aquella bruja, razón por la cual solo se aumentaron los rumores del poder de Doña Paz. El gobernador, asustado de que pudiera extenderse más aquellos rumores del poder de la bruja e incluso que llegaran a pensar que era inmortal, decidieron optar por el plan inicial de la horca. De esta manera, acabarían con ella de una vez por todas sin fallar. Mientras la bruja caminaba hacia la horca, les gritó a todos: ¡Malditos! Yo tengo 7 vidas, tal como los gatos, y todos ustedes, absolutamente todos, me las pagarán. Tras la ejecución, se cuenta que se veía muy seguido por la zona a lechuzas, ratas y sapos, cosa que antes no era tan común ver por ahí, y desde entonces se cree que en alguno de esos animales puede ir reencarnado el espíritu de Doña Paz, quien aún se encuentra en este plano terrenal causando daño y dolor de la manera que le sea posible, a través de las plagas y bacterias, esperando solamente el momento oportuno para poder regresar. En la época en que México era habitado por los españoles, la zona que hoy es conocida como la Ciudad de México, o CDMX para abreviar, existía un caballero que siempre resaltaba por su tristeza. La leyenda cuenta que fue a inicios del siglo XVI, por las calles de aquella ciudad, que era muy común ver siempre a este mismo caballero español, que día tras día recorría siempre la misma ruta que iba del convento de San Francisco hasta su casa. Todo el trayecto a pie, ataviado con su pesada armadura. Lo extraño con este caballero era que durante todo su recorrido podía escuchársele sufrir. Dejaba escapar largos y lastimeros lamentos. Se quejaba durante toda su andanza hasta que llegaba al convento. Al llegar ahí, se postraba para orar y suplicaba perdón entre llantos y sollozos frente a la capilla del Señor de Burgos. Realizaba esto durante todos y cada uno de los días de su vida, al grado de que ya todas las personas que habitaban esta zona sabían de aquel caballero andante y lastimero. Salía del convento por el que iniciaba su ruta, y de ahí seguía al siguiente, luego al siguiente, y continuaba con su peregrinaje hasta llegada la medianoche. Los vecinos de la zona no entendían cómo es que podía soportar semejante tormento, tanto físico como sentimental. Nadie sabía qué es lo que atormentaba los pensamientos y los sentimientos de aquel caballero. Se preguntaban qué podría ser tan pero tan grave para tener que soportar aquel castigo y aquella culpa. ¿Qué pecado estaría aquejando a aquel hombre? Pero nunca nadie se atrevió a acercarse a él, y mucho menos a preguntarle. Un día no se vio más a aquel caballero. La gente se preguntaba qué podría haberle sucedido, pues su andanza no se veía interrumpida jamás. Pero pronto se corrió la noticia. La criada de aquel caballero encontró al armado, como lo habían bautizado los vecinos, colgado de su balcón. Se había ahorcado, y cuando ella llegó, ya lo había encontrado sin vida. Ya no podía hacerse nada por aquel hombre. Tampoco se le conocía amigos o familiares, así que los vecinos optaron por darle entierro ese mismo día. Aún ahora, en la época actual, muchas personas han dado fe y testimonio de que a altas horas de la noche suele escucharse la armadura de aquel hombre, y peor aún, sus lamentos, en lo que ahora se conoce como el Callejón del Armado. Muchas otras personas no solo lo han escuchado, sino que se han llegado a topar de frente con él. Un hombre con armadura vagando por las madrugadas es algo que resalta bastante, y por eso mismo los avistamientos no han sido pocos. Sin embargo, la recomendación a las personas que lo encuentran es la misma que cuando estaba vivo: que nadie se le acerque
y lo dejen en su andanza. Aún ahora las personas se siguen preguntando, ¿qué pecado puede ser tan grave para que tenga que seguir cargando con aquella culpa, aún después de haber cruzado el umbral de la muerte? Senderistas, con esto concluimos el video de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Les gustaron las leyendas de la época colonial que escogimos? ¿Ya las conocían? ¿O hubieran preferido alguna en específico? Por favor, ayúdenos con sus comentarios para que podamos tomarlos en cuenta para la siguiente parte de este video, donde subiremos más historias de la época colonial. También quiero recordarles que si les ha gustado el video, no olviden darle like y suscribirse al canal si no lo han hecho, para que de esta manera podamos seguir creciendo. Quiero agradecerles también a todos por su apoyo y desearles una terrorífica y maravillosa noche. Hasta la próxima.